Hola, corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, ¿por qué los récords se siguen batiendo? Venga, sin más dilación, vamos al turrón. ¿Por qué los récords se siguen batiendo? O sea, ¿por qué no hay techo? ¿Por qué no hay fin en la rotura? ¿No? En inglés se dice breaking, bueno, también en español decimos romper los récords. ¿Por qué no dejan de romperse los récords, pese a que prácticamente somos la misma especie Homo sapiens sapiens desde hace 300.000 años? Pues esta es la cuestión que aborda David Epstein en una famosa charla TED. ¿Quién es David Epstein? Pues autor de 2 bestsellers, o sea, él es journalist, o sea, él es periodista deportivo, y escribió tanto Range, por un lado, como The Sports Gene, o sea, amplitud, se tradujo al español, y el subtítulo era algo así como ¿por qué los generalistas triunfan en un mundo súper especializado? Algo así. Bueno, amplitud, range, y The Sports Gene, pues el gen deportivo. Tiene estos 2 bestsellers y dio sendas charlas TED para explicar sus ideas al respecto. Pero hoy lo que vemos es otra cuestión, que es esta de por qué se siguen batiendo récords, y David nos propone, vamos a decir, una teoría que se articula pues en 3 mecanismos o 3 razones que explicarían por qué en 2022 o en 2023 o en 2026 pues se siguen rompiendo récords. Y estas razones son talento, tecnología, mentalidad. Talento, tecnología, mentalidad. Enseguida lo desarrollamos. Pero como prueba de que todavía hoy disciplinas que llevan décadas siendo practicadas y los mejores tiempos siendo registrados, ¿no? Esos récords, o sea, grabar esos tiempos, crear un histórico y identificar cuándo esa marca se mejora y así sucesivamente. Bueno, disciplinas que tienen larga tradición y que sin embargo seguimos viendo récords, pues tenemos aquí, por ejemplo, en 2023 las 2 horas 00:35 segundos de Kelvin Kiptum en maratón de asfalto, o también 2023 las 2 horas 11:53 de Tigist Assefa en maratón de asfalto, que no sé en qué estatus está el otro récord femenino de asfalto, puesto que la corredora keniana ha sido sancionada. Tigist es etíope. Bueno, 2023 y en hombres y mujeres maratón de asfalto pues se siguen haciendo mejores tiempos, o 2022, por ejemplo, algo que quizá nos interesa más por aquí, las 3 horas 36 en 2022 de Kilian Jornet en maratón, pero en este caso de montaña, maratón Cegama, y 4 horas 16 también maratón Cegama de Nienke Brinkman. O sea, años recientes y sin embargo todavía seguimos asistiendo a récords, y si hiciéramos un recorrido por todas las disciplinas atléticas pues seguiríamos viendo pues también en 2025, etc. Bueno, entonces ¿cómo es posible? Pues talento, tecnología, mentalidad. Talento, ¿qué significa esto? Pues que ya el deporte, todos los deportes, bueno, algunos más, algunos menos, pero casi todos los deportes están casi al 100% globalizados. Esto permite que salgan talentos de cualquier sitio. Claro, si hay deportes que solo se practican, vamos a decir, en Europa, o incluso Western countries, en el mundo occidental, es posible que haya muchos talentos ocultos que no pudieron practicar, no pudieron desarrollar y por lo tanto no pudieron romper récords. Pero a día de hoy casi todos los deportes, casi al 100%, vamos a dejarlo así, están globalizados, y eso permite, por ejemplo, lo que nos gusta por aquí, que es la carrera de montaña, que el circuito Golden Trail World Series del año pasado, por ejemplo, lo gane un marroquí y una rumana, el Hussein El Achawi y Madalina Florea, Marruecos, Rumanía. Tecnología sería la segunda razón, y eso se refiere no solo a material, sino también a métodos de entrenamiento. O también material, pero que sirve para monitorizar tanto el entrenamiento como la asimilación del entrenamiento.
Entonces esto seguramente tiene que ver con que a día de hoy el entrenamiento en todas las disciplinas es mucho más específico. Es mucho más específico para tu deporte e incluso para modalidades concretas dentro de tu deporte. Pues si seguimos con el atletismo, pues por ejemplo no es lo mismo el medio fondo que el fondo. No es lo mismo el 1500 que la maratón. Que buena parte del entrenamiento es común, como por ejemplo altos volúmenes y también en términos de TID, o sea, Training Intensity Distribution, o sea, cuánto tiempo pasas a baja intensidad, pues va a ser el mayoritaria parte del tiempo, sea medio fondo, sea fondo. También va a haber altos volúmenes, más de 150 kilómetros a la semana, pero luego va a haber especificidad. Entonces seguramente haya más intensidad en el medio fondo, vamos, seguramente no, es lo que hace todo el mundo. O mejor dicho, o sea, la presencia de la intensidad, pues seguramente es eso, sea un 20% por redondear en la maratón y en el 1500. Pero claro, exactamente los workouts que haces, pues sí que van a ser específicos de la disciplina. Y puedes hacer un 20 por 400 para el medio fondo, pero en el maratón, pues quizá haces una tirada larga o media que contiene un bloque tempo, a ritmo de maratón un poquito superior. O haces un 3 por 7000. Bueno, especificidad, también claro que ha cambiado, que tiene también que ver con la tecnología, que ha cambiado, pues por ejemplo, yo que sé, el analizador de lactato, por supuestísimo los pulsómetros, incluso ahora tendríamos, no sé, saturación muscular de oxígeno, pero en definitiva controlar mejor lo que estábamos hablando antes, la intensidad, no pasarte de 3 milimoles litro en las series de 400, por ejemplo. O, desde luego, también, sí, no pasarte de, no sé, 2,5 milimoles litro de sangre de lactato, pues en ese tempo o ese 3 por 7000 para la maratón, yo que sé. Y en cuanto a la recuperación, pues quizá mirar HRV o incluso un sencillo cuestionario de well-being, o sea, ¿qué tal has dormido? ¿Cuán frescas tienes las piernas? ¿Y cuánta energía vital tienes? En una escala del 0 al 5, por ejemplo. Bueno, pues, pero que es verdad que eso que se ha generalizado ya, tanto métodos de entrenamiento como instrumentos para controlar la intensidad, como también herramientas para monitorizar cómo vas asimilando esa carga. Sea carga interna, sea carga externa, pero otra cosa es cómo responde tu cuerpo a esa carga, y entonces sea medir la carga, sea medir la asimilación, pues todo eso se ha desarrollado respecto al pasado. Porque como animales seguimos siendo los mismos, ya lo he dicho antes. Vale. Y en cuanto a la ejecución, pues por supuesto la nutrición y las super shoes, pues también tienen que ver con la tecnología y por supuestísimo que también han permitido pues esos récords, por ejemplo, de Kelvin Kiptum o Tigst Assefa de los que hablábamos antes. O sea, sin geles energéticos, sin las super shoes, que incluye ligeras, con media suela reactiva y con elemento rígido en su interior, todo eso son las super shoes. Cada marca tiene la configuración precisa de estos tres elementos para la solución final por la que optan, pero originalmente ya sabemos que fue Nike, quizá después Adidas, a día de hoy Puma parece ser que en laboratorio independiente, no de la marca, es quien está dando mejores valores, tanto de economía de carrera como rendimiento puro y duro, pero bueno, tecnología, entonces, métodos de entrenamiento, control de cargas, monitorización de la asimilación y pensando ya en la ejecución, pues geles, bebida isotónica, super shoes, bueno, tecnología. Y el tercer punto que señala David Epstein, pues es la mentalidad. Saber que es posible lo que parecía imposible. Y aquí él en su charla pues cita, si recuerdo bien, esta historia clásica de la milla, que son un poquito más de 1600 metros, pues bajar de los 4 minutos en hombres, que esto fue Roger Bannister, pues si no me equivoco, principios del siglo pasado, mediados, algo así, y entonces parecía una barrera infranqueable, y parece que era más un techo de cristal en el sentido que era una creencia más que una realidad, y la prueba es que este hombre pues lo bajó y tras su
sub 4 minutos en la milla masculina, que ya sabéis que el año 2025 lo intentó una mujer para Nike, fue otro de estos proyectos muy mediáticos, eso que no sabemos cuánta motivación, vamos a decir, deportiva o de rendimiento tienen, y cuánta de comercial, ¿no? De promocionar productos, pero bueno, nos da igual. Lo intentó Faith Kipyegon y se quedó cerca de bajar en mujeres de los 4 minutos de la milla, pero bueno, en su momento fue Roger Bannister, Mr. Roger Bannister, y después de él pues vinieron otros tantos más, y a juzgar por el ritmo es decir, no había habido nadie en años, y después de hacerlo Bannister, pues de repente lo consiguen no sé cuántos hombres y así sucesivamente. No sé, quizá ocurrió lo mismo con el 9º grado en la escalada en roca. El caso es que, como digo, esa demostración de lo que parecía imposible, pues ahora sabemos que es posible, y quizá, claro, es el último punto, el último marginal gain a ganar para mejorar un poquito el rendimiento. Quiero decir, o qué sé yo, en 2022, cuando bajó Kilian Jornet de las 20 horas en UTM de 100 millas, haciendo 19.49, si recuerdo bien, pues ahora seguramente eso ya no parece algo tan lejano, tan imposible, tan inconcebible. Y seguramente también incluso bajar de las 22 horas en UTM de 100 millas para mujeres, después de que Katie Scheidt se quedase a 22.09, pues seguramente ella está más convencida de que es posible, y quizá otras, no lo sé, Ruth Croft, pues esto, demostrar que se puede. Obviamente, el factor físico, el factor técnico y el factor táctico están ya al 100%. En Kilian Jornet, en Ruth Croft, en Katie Scheidt, en Faith Kipyegon, en Roger Bannister. O sea, toda esta gente son frikis de la naturaleza, ese es el elemento físico. También han desarrollado la técnica y la táctica hasta el tope, pero es posible, claro, en estos casos tan elegidos, tan concretos, este pequeño grupo élite, la crème de la crème, pues lo único, el puntito que les pueda faltar puede ser la mente. En concreto, esto de saber que se podía. Lo hicimos porque no sabíamos que era imposible. Bueno, pues talento, tecnología, mentalidad. Este es el modelo o la teoría que nos propone David Epstein, y aquí no he hecho más que divulgarla. O sea, le he robado sus ideas a este señor. Podéis buscar la charla TED y seguramente lo explica mucho mejor que yo. ¡Hala, a pisar sendas!